BBB menos 0.7 si el transistor es de silicio, sobre R1 paralelo R2 sobre beta más RE, ¿cierto? Y dijimos que si se cumple esta condición, ya por lo menos esta de aquí, que R2 sea mucho menor a beta por RE, ya, o que el paralelo entre R1 y R2 sea mucho menor a beta por RE, cualquiera de las dos que se cumpla, podríamos aproximar esto a un punto de operación mucho más estable, porque no dependería de la temperatura. ¿Listo? No dependería básicamente de nada, además de las fuentes que estamos colocando y las resistencias que estamos colocando. No depende de la temperatura. ¿Listo? Recuerden que aquí lo que depende de la temperatura es beta, ¿no? Entonces habíamos dicho que esta fórmula la podemos utilizar siempre, ¿cierto? Y esta solo en caso de que se cumpla cualquiera de estas dos condiciones. ¿Listo? Bueno, entonces eso lo que nos muestra es que, listo, tenemos un punto de operación en corriente directa más estable. ¿Listo? Pero no hemos abordado el problema de la ganancia, ¿ya? Porque así nosotros supongamos un punto de operación estable, ¿cierto? Supongamos que tengo cómo mantener esto estable, que la ganancia siga siendo esa, ¿ya? Esto de aquí no hay forma de que no dependa de la temperatura, ¿ya? Porque es el voltaje térmico. Entonces eso de allí siempre va a depender de la temperatura. Por lo tanto, nuestra ganancia en principio seguiría dependiendo de la temperatura. ¿Listo? Entonces, tenemos que ver cómo afecta ese RE nuestra ganancia. ¿Listo? ¿Qué cambia? ¿Ok? Entonces ya pasamos a hacer un análisis en corriente alterna. ¿Listo? ¿Ibas a preguntar algo, Kevin? Bueno, recuerden que si tienen alguna pregunta, me interrumpen allí y me preguntan. Hay veces no veo las manitos levantadas y esas cosas, y los mensajes tampoco, entonces interrumpen la clase y me preguntan, ¿listo? Otra cosa, chicos, chicas, yo no tengo cómo grabar aquí. Yo desinstalé todos los plugins para, para grabación. Si alguno de ustedes quiere grabar la clase y compartirla con el resto, no hay ningún problema, ¿listo? No tengo ningún lío con eso. ¿Ya? Y este tablero, pues al final de la clase se los comparto allí en el Classroom también, ¿vale? Bueno, entonces, tenemos que hacer un análisis en corriente alterna. Y para hacer el análisis en corriente alterna, pues nosotros utilizamos el modelo de pequeña señal. Entonces, recordemos un poco cómo... listo, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Bueno, entonces, recordemos cómo construimos nosotros nuestro modelo. ¿Listo? Entonces, tenemos tres terminales, base, colector y por acá abajo el emisor. ¿Listo? Entonces recuerden que de la base viene una resistencia aquí, ¿cierto? Que la habíamos llamado RP. Del colector viene nuestra fuente de corriente. ¿Listo? Y al emisor, miren que ese emisor ya no va a tierra. Ese emisor tiene esta resistencia de aquí. ¿Listo? Entonces ahora tenemos una resistencia aquí y después íbamos a tierra. ¿Listo? Esto es GM por BP. BP es este voltaje de aquí. ¿Listo? Al colector tenemos RC. Recuerden que si hay una resistencia de carga, pues entonces esa resistencia de carga va a aparecer aquí. ¿Listo? RL en caso de que la haya. ¿Ok? Entonces ustedes saben que ese RL siempre va a aparecer en paralelo con RC. ¿Listo? Bueno, aquí estaríamos midiendo la salida.
Y sobre la base, entonces nosotros vamos a tener R1 en paralelo con R2. Y de este lado, pues vamos a tener la tensión de entrada. Vamos a dibujarla así. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, recuerden que lo que nosotros buscamos por ahora es la ganancia. Vamos a empezar por la ganancia. Ganancia en tensión. ¿Listo? Recuerden que lo que nosotros buscamos en esa ganancia es una relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. ¿Listo? Ahora digamos que el análisis no va a ser tan sencillo como en el circuito que teníamos antes, porque miren que ahora yo ya no puedo decir que Bpi sea igual a Bin, ¿cierto? Miren que Bin ya no es igual a Bpi porque ahora tenemos esta resistencia aquí, ¿ya? Y en esa resistencia va a haber una caída de tensión, llamémosla Be, ¿listo? Entonces, digamos que eso nos complica un poco el análisis, ¿ya? Pero tampoco es que pues no nos vaya a dejar hacerlo el análisis, ¿listo? ¿Ya? Entonces es un análisis que vamos a tener que dar un poquito más de vueltas, ¿ya? Pero todo se traduce en utilizar las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Y bueno, la ley de Ohm, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente tenemos un circuito resistivo, ¿ya? Entonces esa es la idea del modelo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar, ¿ya? Y normalmente cuando tenemos esa resistencia de emisor es una, no les voy a decir que es una regla general porque no lo es, ¿cierto? Pero es muy común comenzar analizando este nodo. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué tenemos allí en ese nodo? En ese nodo tenemos una corriente aquí, llamémosla IB, porque miren que es la que viene de la base. Una corriente aquí, llamémosla IC, porque es la que viene del colector. Y una corriente aquí, llamémosla IE, porque es la que sale al emisor. ¿Listo? Entonces miren que nosotros allí lo que tenemos es simplemente IB más IC igual a IE. Y a partir de allí vamos a comenzar. ¿Listo? Podemos comenzar desde otro lado, no hay ningún problema. ¿Listo? Pero pues digamos que es algo muy común comenzar de allí. ¿Listo? Y vamos a representar, recuerden que la idea es dejar toda esa expresión, ya, o obtener toda una expresión en términos del voltaje de entrada y el voltaje de salida. Esa es la idea. Y hasta ahí solo tenemos corrientes, ¿ya? Entonces, lo primero es comenzar a representar voltajes allí. ¿Listo? Comenzar a meter las tensiones allí, que es mucho más fácil relacionar con las tensiones. ¿Listo? ¿Qué viene a ser IB? ¿Ya? IB pues es la corriente de base, entonces es la corriente que está pasando por RPi. Es esta misma corriente, ¿cierto? Entonces IB no es otra cosa que Bpi sobre RPi. ¿Listo? IC sale directo, está aquí, es la corriente que nos da esa fuente, entonces más Gm por Bpi. ¿Listo? Y IE, ¿ya? Pues viene a ser, representémoslo en términos de esta tensión, viene a ser BE sobre RN. ¿Listo? Eso por un lado, ¿ok? Vamos a ir haciendo, generando ecuaciones allí. ¿Listo? De ahí todavía no podemos sacar nada porque no sabemos qué es Bpi, no sabemos qué es Be. ¿Listo? Entonces tenemos que buscar otras ecuaciones que nos permitan saber qué es Bpi y qué es Be, en términos de lo que queremos, que son voltajes de salida y voltajes de entrada. ¿Listo? Entonces, podemos irnos ahora a esto aquí. Recuerden que por aquí viene IC, ¿cierto? Miren que IC es la corriente que viene por aquí. ¿Ya? Entonces, eso también lo hicimos la vez pasada, es simplemente decir, bueno, aquí el voltaje de salida, ¿ya? Y ya comenzamos a meter esos voltajes allí, ¿ya? Va a ser
menos IC por RC. ¿Listo? El menos por la polaridad, la corriente va de menos a más. ¿Listo? Y esto va a ser igual a menos, miren que IC, ya tenemos una expresión para IC. Va a ser menos GM por BPI por RC. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Miren que ya podemos irnos quitando a este paciente de aquí, del camino. ¿Listo? ¿Ya? Entonces podemos despejar BPI, ¿ya? Y nos va a quedar allí que BPI va a ser igual a menos Bout sobre GM por RC. ¿Listo? Bueno. Bueno, miren que aquí podemos hacer algo en este de aquí. Esto lo podemos reducir un poco más si factorizamos el BPI. ¿Ya? Factorizando BPI tenemos 1 sobre RPI más GM igual a B por R sobre RE. ¿Ya? Y recuerden, lo voy a colocar por acá, RPI es igual a beta sobre GM. ¿Listo? Entonces esto nos va a quedar BPI, ¿ya? Por GM sobre beta más GM igual a B sobre RE. ¿Ya? Y miren que aquí podemos factorizar el GM también. GM 1 sobre beta más 1 igual a B sobre RE. ¿A qué es aproximadamente igual esto de aquí? ¿Qué me dicen? Si beta es un número grande. ¿Cómo? 1. A 1. Esto es aproximadamente 1. ¿Listo? Entonces miren que yo ya puedo quedar aquí y de hecho voy a despejar BE, ¿cierto? BE va a ser igual a beta por GM, esto de aquí me da 1, ¿cierto? Por RE. ¿Listo? Entonces miren que ya tengo una expresión allí para BE, que la vamos a utilizar después. Vamos a llamar esto asterisco. ¿Listo? Entonces miren que ya tenemos BPI aquí y este BPI en principio pues podríamos irlo colocando aquí también. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra ecuación podemos sacar por allí? Porque nos falta el BIN, nos falta el voltaje de entrada. ¿Dónde vamos a encontrar ese voltaje de entrada? Aquí. ¿Listo? Entonces podemos hacer esta malla de aquí. ¿Listo? Esa malla de allí nos quedaría como, nos quedaría BIN menos BPI menos BE igual a 0. ¿Listo? Y miren que nosotros ya tenemos una expresión para BPI y tenemos una expresión para BE. ¿Listo? Entonces podemos comenzar a desarrollar esa expresión de allí. No sé si vaya a caber en ese pedacito, vamos a ver. Listo, esto va a ser BIN menos BPI. ¿Ya? Entonces esto se convierte en más Bout sobre GM por RC. Miren, BPI lo sacamos de aquí. ¿Ok? ¿Listo? Menos BE. ¿Ya? BE también depende de BPI. Es decir, yo puedo escribir BE como menos Bout GMRE sobre GMRC. ¿Listo? Creo que no me falta nada allí. No voy a cancelar el GM todavía. Listo, allí yo podría cancelar ese GM, pero no lo voy a cancelar todavía. Ya van a ver por qué. Listo, entonces esto me va a quedar más Bout GM RE sobre GMRC. Y eso es igual a 0. Miren que ahora yo ya tengo una ecuación aquí
¿cierto? Que solo me relaciona voltajes de entrada, voltajes de salida, ¿ya? Y el resto pues son resistencias, puntos de operación, etcétera. Ya son constantes, cosas constantes. ¿Listo? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora sí, de pronto voy a necesitar un poco más de espacio, entonces vamos a borrar aquí. Ya, y vamos a pasar esto para acá. ¿Listo? Entonces nos queda Bin. Vamos a pasar todo al otro lado. Miren que pasa negativo. Y voy a factorizar Bout, ¿cierto? Sobre GM por RC. ¿Listo? Listo, me queda entonces al otro lado 1. Momento. A ver cómo lo hago más fácil, sin dar tanta vuelta. No, sí, cancelemos esto de aquí. Profe, qué pena, por favor, ¿podría subir un momentico la hoja, por favor? ¿Qué tanto? Ahí está perfecto. Ahí está bien, profe, Listo. gracias. Vale. Bueno, entonces vamos a cancelar ese GM, vamos a Gracias. factorizar simplemente Bout sobre RC. Listo, nos quedaría aquí 1 sobre GM. Listo, más RE. Listo, perfecto. Aquí nos quedó de forma más sencilla. Listo. Entonces miren que yo ya puedo encontrar una relación entre Bout y Bin. Listo, que va a ser menos RC sobre 1 sobre GM más RE. Esta sería nuestra ganancia. ¿Ya? Esa sería la ganancia. Miren que también es un inversor, es decir, tiene ese negativo allí. ¿Listo? Otra cosa importante es que si yo tengo una carga, es decir, si tengo la resistencia de carga aquí en paralelo, ¿ya? Esa resistencia de carga, esa resistencia de carga va a aparecer aquí. ¿Listo? ¿Ya? Porque miren que la corriente IC pues pasaría por el paralelo entre RC y RL. ¿Listo? Por ahora vamos a considerar que no tenemos carga y vamos a dejarlo de esta forma. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es nuestra ganancia. ¿Ya? Recuerden cuál era el objetivo de colocar RE. El objetivo de colocar RE no era que se nos complicara el análisis del circuito en AC. Era darle estabilidad tanto a la ganancia como al punto de operación, ¿ya? Con respecto a cambios de temperatura. ¿Ya? ¿Cuál es el problema aquí? Si nosotros lo vemos estrictamente, pues esto sigue dependiendo del punto de operación y sigue dependiendo de la temperatura. ¿Listo? Pero si yo puedo garantizar que RE es mucho menor que 1 sobre GM, lo cual es fácil de lograr, ¿cierto? Porque recuerden que 1 sobre GM no es otra cosa que la resistencia dinámica de ese diodo. ¿Listo? Del diodo que tenemos allí entre base y emisor. Y la resistencia interna de un diodo es pequeña. ¿Listo? Entonces, RE es fácil lograr que sea mucho mayor a 1 sobre GM. Si eso sucede, yo puedo decir que la ganancia es aproximadamente igual a menos RC sobre RE. ¿Listo? Eso le da estabilidad porque miren que ya no depende de GM. ¿Listo? No depende para nada de GM. ¿Ya? Obviamente es una aproximación. Es decir, en la realidad siempre va a depender de la temperatura. Lo único es que estamos minimizando la influencia de la temperatura. No eliminándola, pero sí minimizándola con respecto al caso anterior. ¿Listo? En el caso anterior no teníamos cómo eliminar el GM.
¿Listo? Acá si nosotros hacemos una resistencia de emisor lo suficientemente grande, sin cambiar nuestros puntos de operación y todo eso, porque recuerden que ahora el punto de operación sí depende de RE, ¿ya? Pero lo suficientemente grande comparado con 1 sobre Gm, lo cual, repito, es muy fácil, ¿ya? Pues tenemos una ganancia estable. ¿Listo? Esto es estable. Ante cambios de temperatura. Incluso hay una cuestión con la ganancia que teníamos antes, esta de aquí, y es lo siguiente. Muchos de esos amplificadores se fabrican en circuitos integrados, es decir, se fabrican sobre un mismo bloque de silicio, ¿listo? Una misma oblea de silicio, ¿listo? Entonces, cuando eso se hace, cuando se fabrican circuitos integrados, estas resistencias, pues no son las resistencias que nosotros colocamos en la protoboard, son resistencias hechas a base de silicio, ¿listo? ¿Cuál es el problema de hacer esas resistencias a base de silicio? ¿Ya? Que esas resistencias pueden tener hasta un 5 a 10% de variación del valor objetivo. Es decir, si yo quiero una resistencia de 100 ohmios, ¿cierto? Cuando yo la voy a medir en el silicio, ¿ya? Esa resistencia puede tener un 10% para arriba de variación, un 10% para abajo de variación, ¿cierto? Y eso nos va a variar la ganancia un 10% para arriba, un 10% para abajo. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja entonces de colocar RE en ese sentido? ¿Ya? Si yo hago esto en silicio y esto en silicio, tienen que ser fabricados sobre el mismo silicio, porque es para el mismo amplificador, entonces tienen que estar hechos sobre la misma oblea de silicio. Y al hacer eso sobre la misma oblea de silicio bajo los mismos parámetros de síntesis, ¿cierto? Pues terminamos con que la variación de RC es igual a la variación de RE. Entonces, si RC varía 10%, RE también va a variar 10%. ¿Listo? Hacia abajo o hacia arriba. ¿Ya? Entonces, la ganancia no se va a ver afectada. ¿Listo? Si la vemos de esta forma. Si lo del denominador y lo del numerador varían lo mismo, ya, pues no tenemos variación en el dividendo, ¿no? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esa es como la idea, ¿ok? Nos está dando una estabilidad. Sin embargo, obviamente hay desventajas. ¿Listo? Ya vamos a verlo de esta forma. Ya teníamos antes esto de aquí. Ya esto es con polarización de base, que es el que teníamos antes. Y esto es con polarización de emisor. Ya que la voy a escribir completa sin la aproximación. ¿Listo? Miren que esto de aquí yo lo puedo escribir también como menos RC sobre 1 sobre GM. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Miren que la única diferencia entre uno y el otro es que aquí le faltaría el más RE. Es lo único, la única diferencia. ¿Listo? Entonces miren que yo tengo este mismo término aquí, pero en el denominador le estoy sumando algo. Y algo que en principio estoy considerando que es bastante grande. Entonces, ¿qué va a pasar con la ganancia? La ganancia va a disminuir. ¿Listo? Entonces, la ganancia de la polarización de base es una ganancia mayor a la ganancia con polarización en emisor. ¿Listo? Tenemos una ganancia menor con la polarización en emisor, pero esa ganancia es más estable. ¿Ya? Muchas veces es mucho más complicado lograr la estabilidad que lograr una ganancia alta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la ganancia alta yo la puedo lograr, por ejemplo, con Hola, buenas otras tardes. etapas.
Puedo colocar 2, 3 etapas de amplificación. Eso ya lo vamos a ver. ¿Listo? Habla con el Puedo hijo. colocar 2, 3 etapas de amplificación y eso me va a permitir aumentar la ganancia. ¿Listo? Sin embargo, si mi ganancia no es estable, pues por más etapas que yo Es que en estos coloque va a momentos, seguir pues siendo como él inestable. está recién salido de una ¿Ya? operación, Entonces muchas está veces descansando. o en Pero general se cualquier utiliza razón que pues este pues tipo de necesitarle a él, yo se la podría ofrecer. polarización en emisor, porque nos da una ganancia más estable a pesar de que la reduzca un poco. ¿Listo? Entonces no tenemos problema con esa reducción siempre y cuando sea estable. ¿Ok? Chicos, chicas, hasta allí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Okay. Profe, o sea que se podría decir que la ganancia también depende de la frecuencia de entrada en AC. Ah, ok. Sí, sí, eso, aunque allí no está, allí Sí, como claro, lo hemos yo visto se hasta lo cuento. ahora, Ajá, no se ve la dependencia de la cierto. frecuencia. O sea, hasta allí no hemos visto la 6 veces dependencia. usted, a Solero. ¿Listo? Pero la ganancia sí depende de la frecuencia de la señal de entrada. Eso lo vamos a ver ya finalizando el semestre cuando veamos respuesta en frecuencia, ¿cierto? Vamos a ver eso. Bueno, finalizando, es que ya estamos a 9 clases. ¿Listo? Entonces, sí, nosotros terminamos esta parte de amplificadores, pasamos al colector común, ¿listo? Y allí ya vemos la parte de respuesta en frecuencia. ¿Listo? Pero sí, la ganancia no es fija, ya la ganancia depende de la frecuencia. Por ahora estamos analizando la ganancia de banda media, ¿listo? ¿Todo bien? Perfecto. Pensaba yo por lo que como a altas No vaya a ser, yo frecuencias, ya pues como comí. el transistor igual se como un diodo, ¿no? La impedancia Ujú. es baja, ¿no? Entonces, Sí. por eso pensé que también podría pasar. Sí, de hecho, no es tanto por el hecho de que se vea como un diodo, como tal, sino que por las uniones, o sea, por las uniones que hay varios capacitores allá adentro. ¿Listo? Entonces se generan varios capacitores allá adentro. ¿Ya? Eso genera problemas, digamos, o reducciones en la ganancia a alta frecuencia. ¿Ya? Y en baja frecuencia, pues lo van a generar otros dispositivos que vamos a colocar más adelante. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ayer? Sí, gracias, profe. Vale, con gusto. Bueno, entonces, eso en cuanto a la ganancia. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos que analizar en AC no solo la ganancia, recuerden, porque hay otros parámetros de los cuales esa ganancia también depende, a pesar de que no los estemos viendo ahí directamente, que son la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿Listo? Recuerden que la impedancia de entrada, si es muy bajita, pues nos puede afectar la ganancia. Y la impedancia de salida, si es muy grande, también nos puede afectar la ganancia. ¿Listo? Normalmente buscamos una impedancia, como lo vimos la clase pasada, una impedancia de entrada muy grande, una impedancia de salida muy bajita. ¿Listo? Entonces tenemos que ver cómo cambian nuestras impedancias, tanto de entrada y de salida, eh, pues al colocar RE. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente a coger nuestro circuito aquí. Listo, y vamos a analizar primero la impedancia de entrada. ¿Listo? Entonces recuerden qué es lo que nosotros hacemos para la impedancia de entrada. Colocamos una fuente aquí, llamémosla Bx, listo. Y la idea es encontrar una relación entre Bx y X. Eso nos va a dar la impedancia de entrada. ¿Listo? ¿Todo bien hasta allí? Bueno, entonces,
ese Bx pues va a aparecer aquí. ¿Ya? Entonces recuerden que yo lo que puedo hacer es, así como lo hicimos para el otro amplificador con polarización de base, ¿cierto? Lo que puedo hacer es encontrar la relación entre Bx y la corriente de base, y esa relación nos va a quedar en paralelo con R1 y R2. Listo, eso fue lo que hicimos pues en la clase pasada. La idea es la misma. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar por el mismo nodo que iniciamos el análisis de la ganancia, es decir, por el hecho de que IB más IC es igual a IE. ¿Listo? Aquí voy a hacer un paso medio innecesario, realmente porque es algo que ya sabemos, ¿ya? Pero lo voy a hacer para demostrarles a ustedes que en AC también se cumple esa condición, una condición que estábamos utilizando básicamente en DC, ¿ya? Pero que no la hemos analizado en AC. Es lo siguiente, recuerden que IB, ¿cierto? O IC, mejor dicho, es beta por IB. ¿Listo? Y eso es igual a IE. ¿Ya? Entonces miren que aquí me va a quedar 1 más beta por IB igual a IE. ¿Ya? ¿Qué es 1 más beta? Si beta es un número grande, es aproximadamente beta, ¿cierto? Entonces yo tengo que IE es aproximadamente beta por IB. ¿Ya? ¿Qué me está demostrando eso? Que IE es igual a IC, básicamente. ¿Listo? Ya miren que eso no lo habíamos visto en AC. ¿Listo? Ya, y ahora lo estamos viendo desde este punto de vista del análisis en AC. ¿Ok? Digo un paso innecesario porque nosotros ya podríamos comenzar desde aquí. ¿Listo? Eso ya, a partir de hoy, digamos, o a partir de ahora, ustedes ya pueden intuir que eso de allí es cierto, que IE es aproximadamente igual a beta por IB. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a comenzar por esta malla de aquí, esta misma malla. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos en esa malla? Tenemos Bx, ¿cierto? Menos este voltaje de aquí, que lo voy a representar ya de una vez en términos de IB por RP, ¿cierto? Recuerden que la idea es dejar todo en términos de Bx e IB, ¿cierto? Entonces, por eso lo coloco de esa forma. ¿Listo? Menos este voltaje que tenemos aquí, BE, ¿listo? Que va a ser IE por RE. Y eso es igual a 0. ¿Listo? Pero miren que ya tenemos esta relación. Ok, entonces al tener esa relación vamos a dejar todo en términos de IB, que es lo que nos interesa. Y ya podemos encontrar aquí una relación entre Bx e IB, que nos va a quedar Rp más beta por RE. ¿Listo? Esa todavía no es la impedancia de entrada, pilas. ¿Ya? Esa es la impedancia que nosotros tenemos de aquí para acá. ¿Listo? Y esa impedancia nos va a quedar en paralelo con R1 y R2, ¿cierto? Entonces ya la impedancia de entrada la podemos representar como R1 en paralelo con R2 en paralelo con Rp más beta por Re. ¿Listo? Miren que nuestra impedancia de entrada sí depende de Re. ¿Listo? Y eso es bueno. Es bueno porque miren que tenemos una resistencia que es suficientemente grande, que es RE. O sea, ya partimos del hecho de que si quiero que la ganancia sea estable, RE tiene que ser grande comparado con 1 sobre GM, ¿cierto? Y la estamos multiplicando por un número grande.
Entonces, al multiplicarla por un número grande, hace que este término de aquí pueda ser mayor y por lo tanto las resistencias R1 y R2 también puedan ser mayores para aumentar la impedancia de entrada. Y eso es bueno. ¿Listo? Nos permite aumentar la impedancia de entrada. Es una ventaja allí. ¿Listo? Entonces no nos da ventaja solo a nivel de ganancia, sino que nos da ventajas a nivel de impedancia de entrada. ¿Listo? Sobre casos que no son muy críticos en cuanto a la resistencia interna pues de la fuente. ¿Listo? Porque ya si la resistencia interna de la fuente es muy, muy, muy grande, recuerden que R1 y R2 pues tampoco es que puedan ser muy grandes, sobre todo R2. ¿Listo? Ya, entonces, digamos que tiene sus límites, ¿ok? Pero es una ventaja colocar esa resistencia en el emisor. Esta expresión pueden encontrarla en los libros de otra forma o de otras formas, ¿cierto? Recuerden que RP es beta sobre GM, ¿cierto? Entonces pueden encontrar esto como R1 paralelo R2 paralelo beta sobre 1 sobre GM más RE, ¿cierto? Pueden encontrarlo de esa forma. Otra forma que pueden encontrarlo, esta es la forma en la que la van a encontrar en Boyle-Stat, ya beta por RE' más RE, listo, teniendo en cuenta que RE' es 1 sobre G. ¿Listo? Entonces cualquiera de esas tres pueden usarlas, ya depende pues de los valores que tengan. Ya haciendo el análisis llegamos a esta, pero normalmente la que yo más utilizo es esta de aquí porque el GM pues es conocido, entonces podemos utilizar esa de ahí. ¿Listo? Ya, pero cualquiera de las tres la van a encontrar en los libros y cualquiera de las tres las pueden utilizar. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, chicas, ¿todo bien? ¿Alguna duda? No, profe. Va. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la impedancia de salida. Vamos otra vez a tomar nuestro. Bueno. Entonces, recuerden qué hacemos nosotros para encontrar impedancia de salida. Listo, colocamos una fuente aquí. Recuerden que si RL está, o sea, si tenemos una carga, desconectamos completamente RL. Listo. Y colocamos una fuente aquí de X. ¿Ya? Lo que nos generaría una corriente IX. ¿Ya? Y esta fuente de acá la cortocircuitamos. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que encontrar ahora es la misma relación entre Bx y X, pero desde la salida. ¿Listo? Desde el otro lado del circuito. ¿Ok? Bueno. Entonces, nuevamente vamos a comenzar por ese nodo que tenemos allí en verde, es decir, por IB más IC igual a IE. ¿Listo? Vamos a comenzar por allí. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es IB? IB es Bpi sobre Rpi. IC es GM por Bpi, ¿cierto? Y E es BE sobre RE. ¿Ok?
Ahora, miren que en el amplificador que teníamos con polarización en base, pues como no teníamos RE, ¿ya? Simplemente al tener esta fuente de aquí cortocircuitada, ¿cierto? Bueno, no la llamemos BX, esa sería BIN realmente, ¿cierto? Al tener esa fuente BIN cortocircuitada, pues nosotros teníamos un voltaje aquí cero, ¿cierto? Y ese voltaje cero, pues era el VP, ¿ya? Entonces decíamos, como VP es cero, pues esto es cero, ¿ya? Por lo tanto nos queda solo RE. Pero ahora ya no podemos decir eso tan directamente. ¿Listo? ¿Ya? Entonces ya no podríamos decir que VP es cero. ¿Listo? Ese es el problemita allí. Sin embargo, no es tan complicada la cuestión. Y no es tan complicada por lo siguiente. Analicemos el VP. ¿Ya? Miremos esta polaridad del VP. ¿Ya? Ese positivo del VP. ¿Ok? Si nosotros tenemos esto cortocircuitado, esta resistencia es como si no estuviera. ¿Ya? Porque si tuviéramos una corriente por allí, pues esa corriente se va a ir toda por el corto, no se va a ir ninguna por la resistencia. ¿Listo? Entonces, esa resistencia allí nos da lo mismo ponerla o no ponerla. ¿Listo? El caso es que entonces tenemos esa polaridad positiva allí del BP. Miren que esa polaridad viene a tierra, ¿cierto? Y tierra la tenemos aquí también. Entonces miren que ese positivo está conectado al negativo de RE. ¿Listo? Ahora miren el negativo. El negativo viene aquí derechito al positivo de RE. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que BP es igual a menos B. Es el mismo voltaje entre uno y el otro. Lo único que cambian son las polaridades. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos colocar aquí BP sobre RP más GM por BP, ¿listo? Igual a menos BP sobre RE. Vamos a pasar todo al mismo lado y vamos a factorizar BP. Va a quedar 1 sobre RP más GM más 1 sobre RE igual a 0. ¿Listo? Pillen lo que está pasando aquí. ¿Listo? Tenemos un producto de dos términos. El primer término es BP y el segundo término es todo esto. ¿Listo? Para que ese producto sea cero, ¿ya? Tenemos tres opciones. ¿Ya? Que esto sea cero. La segunda es que esto sea cero. Y la tercera es que los dos sean cero. ¿Listo? ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Qué es lo que nos facilita el análisis aquí? Que esto no puede ser cero. ¿Por qué? Porque esto es diferente de cero, esto es diferente de cero y esto es diferente de cero y se están sumando. No hay ninguna resta ahí. ¿Listo? Entonces el término 1 sobre RP tiene que ser diferente de cero. La única sería que RP fuera infinito y eso no va a pasar. ¿Listo? GM depende del punto de operación y el voltaje térmico, los dos finitos. Y RE es una resistencia finita. ¿Ya? Entonces la única que nos queda es que esto sea cero. ¿Listo? Por lo tanto, BP es igual a 0. Y si BP es igual a 0, GM por BP es igual a 0. ¿Ya? Es decir, esta fuente es 0. ¿Y qué dijimos que era una fuente de corriente igual a 0? Circuito abierto. Un circuito abierto. ¿Ya? Entonces vamos a quedar con circuito abierto. No importa que yo dibuje ya el resto del circuito. Es un circuito abierto, ¿cierto? Vamos a quedar con RC aquí y la fuente de X aquí.
¿Listo? En otras palabras, la impedancia de salida sigue siendo RC. No cambia. ¿Listo? Entonces, el colocar RE allí nos cambia la impedancia de entrada para bien, normalmente. ¿Listo? Pero no nos cambia la impedancia de salida. ¿Ya? Y eso no es malo. ¿Ya? No es malo que no nos cambie la impedancia de salida. ¿Listo? Simplemente no la cambia. ¿Listo? Tampoco es que sea bueno. ¿Ya? Simplemente sigue pues la misma impedancia de salida que teníamos antes. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, en resumen, para el emisor común con polarización en emisor, tenemos que la ganancia va a ser igual a menos RC sobre 1 sobre GM más RE. ¿Listo? La impedancia de entrada va a ser R1, R2, beta por 1 sobre GM más RE. ¿Listo? Y la impedancia de salida va a seguir siendo RC. Recuerden que si tenemos una carga, esa carga va a aparecer aquí. ¿Listo? Aquí aparece la carga. ¿Qué me dicen? Chicos, chicas, ¿qué me dicen? En la impedancia de salida aparece la carga RL. No. Esa es la que se quita, ¿cierto? Al colocar la Esa fuente es la de... que se quita. Exactamente. No tiene por qué aparecer. ¿Ok? ¿Listo? Métanse eso en la cabeza porque es uno de los errores más comunes que se cometen. ¿Listo? Colocar en la impedancia de salida RL. ¿Listo? Y en la impedancia de entrada RIN. ¿Listo? Es uno de los errores que más se comete digamos, en las evaluaciones. ¿Listo? Entonces tengan eso en cuenta. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, chicas, ¿todo bien? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Todo bien, ¿cierto? Bueno. Entonces, como les dije, la idea es que este circuito ya nos puede traer a nosotros una mejor estabilidad, ¿cierto? De la ganancia, pero pues nos va a dar una ganancia más chiquita, ¿listo? Una ganancia menor, ¿ok? Hace un rato les dije, podemos aumentar esa ganancia con circuitos o amplificadores multietapa, ¿listo? ¿En qué consisten los amplificadores Híbrido. multietapa? Híbrido. ¿Listo? Entonces la idea de los amplificadores multietapa es simplemente colocar varios amplificadores en serie. ¿Ya? Entonces si yo tengo un amplificador aquí, ya ese es el símbolo universal para amplificación, ¿cierto? Y ese amplificador tiene una ganancia, llamémosla AB1, ¿cierto? La entrada que yo estoy alimentando para ese amplificador, ella ya va a salir aquí amplificada. Bueno, supongamos que es un amplificador inversor. ¿Listo? Si yo la paso por otro amplificador inversor, llamémoslo AB2, la primera característica es que ella ya no va a salir invertida. Y va a salir, pues obviamente, más grande que la que entró en el amplificador B2. ¿Listo? Esa es la primera característica que tenemos allí. ¿Listo? Podemos tener n etapas. En principio no hay nada que nos limite más que pues el espacio y el costo. ¿Listo? Pero en principio pues podemos tener n etapas.
¿Listo? Bueno, también hay una limitación a la ganancia, ¿no? No es que podamos llegar a ganancias de 10.000 millones de veces, cosas así, ¿no? O sea, todo dentro de lo que se puede hacer en ingeniería. ¿Listo? Teóricamente puede hacer de todo. Ya en ingeniería, pues, ya es otra cosa. ¿Listo? Entonces, bueno, supongamos que tenemos esos dos amplificadores. ¿Listo? Y tenemos aquí una entrada, llamémosla Bin 1, ¿cierto? Llamemos a esta entrada Bout 1, que va a ser la misma entrada Bin 2, ¿cierto? Y aquí vamos a tener Bout 2. ¿Listo? Si yo quiero analizar la ganancia completa de esos amplificadores, de los dos, pues yo debo encontrar una relación entre Bout 2 y Bin 1. Quiero encontrar la ganancia completa de todo. ¿Listo? ¿Cómo puedo representar yo eso? Yo puedo representar esto como Bout 1 sobre Bin 1 multiplicado por, aquí sería Bout 2, ¿cierto? Sobre Bout 1. Miren que es lo mismo, ¿cierto? O sea, si yo puedo cancelar este con este, me queda Bout 2 sobre Bin 1. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué es esto? Esto es Bout 1 sobre Bin 1 multiplicado por Bout 2 sobre, miren que Bout 1 es igual a Bin 2. ¿Ya? En otras palabras, miren que nosotros tenemos la ganancia del amplificador 1 multiplicada por la ganancia del amplificador 2. ¿Listo? Entonces lo que estamos haciendo es multiplicando ganancias. Las ganancias no se suman, pilas con eso. ¿Listo? Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Las ganancias no se suman, se multiplican. ¿Listo? Entonces si yo coloco dos etapas, ¿cierto? Cada una con una ganancia de 5, por ejemplo, bueno, eso sería una ganancia pequeña, pero pues para dar el ejemplo, cada una con una ganancia de 5, ¿cierto? Pues yo voy a tener al final una ganancia de 25. ¿Listo? ¿Ya? Si nosotros tenemos n etapas, la ganancia total va a ser AB1 por AB2 hasta ABN. ¿Listo? Tenemos n etapas en serie, pues la ganancia de todas ellas se multiplica. ¿Listo? Allá hay varias cosas que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Listo? La primera es, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos nuestro amplificador aquí. Vamos a colocarlo de esta forma para que se nos haga más fácil de ver. ¿Listo? El amplificador con polarización en base. R1, R2, RC. Vamos a llamar a esto RC1. ¿Listo? Bueno. Entonces tenemos esa etapa allí. ¿Listo? Y supongamos que esta etapa tiene una ganancia menos GM por RC1. ¿Listo? GM1. Vamos, porque cada amplificador pues va a tener también su punto de operación o puede tener su punto de operación. ¿Listo? Vamos a suponer que conectamos esa etapa
a otra etapa, ¿cierto? Vamos a graficarlo de esta forma. Vamos a suponer, mejor dicho, que tenemos otra etapa aquí. Todavía no las conectemos. Increíble que no te dio sobre. Con la misma topología. RC2. A esto podemos seguirlo llamando R1 y R2. Ay, gonorrea. Listo. Y que esta etapa, así solita, o sea, sin conectarlas, tiene una ganancia de menos GM2 por RC2. ¿Listo? Así solitas. ¿Ok? Entonces, si yo pruebo un amplificador, el amplificador 1 tiene esa ganancia y el amplificador 2 tiene esa ganancia. ¿Listo? Entonces, si yo conecto estos dos, ahora ya los voy a conectar. ¿Listo? La salida del uno va a pasar a ser la entrada del otro. O sea, supongamos que los voy a conectar así, derechito, directamente. ¿Listo? Entonces yo puedo decir que la ganancia total es igual, bueno, el menos con el menos se va. ¿Listo? A GM1 por GM2 por RC1 por RC2. ¿Eso es correcto? ¿Qué me dicen? Según lo que definimos arriba. No, toca multiplicarlos. ¿Sí o no? ¿Tú me puedes subir la hoja un poquito, por favor? ¿Allí? Sí, sí. ¿Qué me dicen? ¿Eso es correcto? ¿Ese análisis que acabamos de hacer allí está correcto o no? Pues sí. Pues sí, ¿cierto? La verdad es que no, nos estamos olvidando de algo importantísimo. De algo muy importante. ¿Los signos? No. Los signos los tuvimos en cuenta. La temperatura. Tampoco. El acople de impedancias. El acople de impedancias, exacto. ¿Qué está pasando allí? Fijémonos en el primer amplificador, ¿cierto? Solo en el primer amplificador, ¿ok? Entonces nosotros tenemos este amplificador de aquí, ¿cierto? Que lo voy a representar como una cajita. Y ese amplificador yo puedo representarlo de la siguiente forma. Pilas con esto, ¿ya? Yo puedo representarlo como una resistencia aquí, que es su impedancia de entrada, ¿cierto? Sobre la cual va a caer esta tensión de entrada. ¿Listo? Y aquí yo puedo colocar una fuente de tensión. Lo que estamos interesados en la amplificación en tensión por ahora, no en corriente. Entonces, puedo colocarlo como una amplificación en tensión que va a ser la ganancia 1, ¿cierto? Por VI. ¿Cierto? Si yo multiplico la ganancia por el voltaje de entrada, pues me va a dar el voltaje de salida. Pero resulta que ese voltaje de salida, ¿cierto? Se va a dar sobre una impedancia de salida. ¿Y qué estoy conectando yo a esa salida? Aquí viene ya el cablecito azul que yo conecté allí. Estoy conectando algo igual a esto. La entrada del otro. Exactamente. Sino que ahora esto es Z en 2. Bueno, esto es 2, esto es 1. ¿Ya? Y aquí, esto es 2. Y esto aquí pues va a ser el voltaje de salida de la etapa 1.
No sé si se alcanza a entender ahí. ¿Listo? Entonces miren lo que está pasando. Lo que está pasando es que nuestro voltaje de salida, ¿cierto? De la etapa 1, él se reparte entre la impedancia de salida, ¿cierto? Que ya sabemos que es RC para este caso, ¿ya? RC1, ¿ya? Y la impedancia de entrada del siguiente amplificador. En otras palabras, es como si nosotros tuviéramos para el primer amplificador un amplificador con una carga. ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la carga para el primer amplificador? ZIN2. ZIN2, correcto. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos representar todo este circuito de aquí, visto desde el circuito número 1, podríamos verlo como la impedancia de entrada de ese circuito 2. ¿Listo? Y allí está el error. Porque es que entonces ya cuando yo conecto, ¿qué pasa con esta ganancia? Esta ganancia ya no va a ser RC1 solamente, sino que va a ser RC1 en paralelo con ZIN2. Apenas yo lo conecto, el amplificador 1 ya reduce su ganancia. ¿Listo? ¿Ya? Y el amplificador 2, pues bueno, eso ya dependerá si yo tengo otra etapa o en fin. ¿Listo? Pero en principio esto no está correcto. ¿Ya? Lo correcto sería decir que la ganancia total va a ser igual a GM1 por GM2 por RC1 en paralelo con Z de entrada de la etapa 2, ahora sí, por RC2. Si no tenemos carga, si tenemos carga, pues entonces sería por RC2 en paralelo con RL. ¿Listo? Esa es la primera cosa a la que nosotros debemos prestarle mucha atención cuando vamos a analizar amplificadores en cascada. ¿Listo? Que una vez yo tenga o sea, yo conecte un nuevo amplificador al circuito, a la serie de amplificadores, ¿ya? La ganancia del amplificador inmediatamente anterior va a cambiar. ¿Listo? Y va a cambiar por la impedancia de entrada del que acabé de colocar. ¿Listo? Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta y eso es algo importantísimo. Eso no se pueden olvidar jamás. Siempre que ustedes conecten un amplificador, ¿ya? Después de otro, ya el primer amplificador ya no va a tener la ganancia que tenía el solito. ¿Listo? Sino que va a depender de la impedancia de entrada del que estamos colocando. Y eso vale sea para transistores, sea para amplificadores operacionales, para lo que sea. Tienen que tener en cuenta eso. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre eso, chicos, chicas? ¿Todo bien hasta allí? Profe, lo que cambia es la ganancia del primer amplificador, ¿cierto? En ese caso sí. Si yo conecto una tercera etapa, ¿cierto? Va a cambiar la ganancia del segundo. ¿Listo? Ah, ya, gracias, profe. O sea, el segundo cambia la ganancia del primero, el tercero cambia la del segundo, el cuarto cambia la del tercero y así sucesivamente. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Vale. Ahora, siempre que ustedes estén hablando de amplificación en tensión, ustedes pueden representar el amplificador de esta forma, si ya tienen los valores de ganancias. ¿Listo? Si ya conocen las ganancias y todo eso, ya que pues fue básicamente el análisis que hicimos hace un rato, ganancias, impedancias, etcétera, ya por eso son tan importantes, podemos representarlo también con ese modelo, ya si lo que nos interesa es la amplificación en tensión. ¿Listo? Miren que hay una diferencia, ese no es el modelo del transistor, ese es el modelo ya del amplificador. ¿Listo? Para amplificación de tensión, porque podemos amplificar corriente también. Por ahora nos interesa amplificación de tensión. ¿Listo? Bueno. Ahora, otra cosa a la que debemos prestarle atención
es esta conexión directa que nosotros tenemos aquí. ¿Listo? Vamos a verlo de esta forma. Esto que estamos viendo es válido para la otra topología que vimos también de polarización en emisor, ¿no? No coloco eso por facilidad. Entonces, supongamos que yo tengo ese amplificador. ¿Listo? Allí tenemos que ver lo siguiente. Veamos que aquí, entre este punto, que es donde estoy midiendo la salida, y este punto, ¿cierto? Que es tierra, ¿ya? Yo voy a tener una combinación de dos señales. Una señal en corriente directa y una señal en corriente alterna. ¿Listo? ¿Por qué? Recuerden que yo voy a tener aquí un voltaje colector emisor de operación. ¿Listo? Entonces tengo ese voltaje colector emisor que es diferente de cero. Si yo hago eso en una escala de tiempo, ¿cierto? Yo voy a tener ese voltaje colector emisor, ¿ya? Y sobre ese valor de C, yo voy a tener montada la señal de salida. ¿Listo? Entonces esa señal de salida va a estar montada sobre un valor de C si yo lo dejo de esa forma. ¿Ok? Ya debemos tener en cuenta eso. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo ese amplificador, teniendo en cuenta eso, lo conecto a una nueva etapa? Es decir, si lo conecto de una de esta forma. Ya, bueno, estas serían las mismas fuentes. Entonces yo puedo colocar esto de esta forma. ¿Qué pasa allí? Si esta es una etapa diferente, por ejemplo, tenga un punto de operación diferente. Tiene un GM1 y esto tiene un GM2. Entonces miren que recuerden ese divisor de tensión R1 y R2, lo que busca es establecer un voltaje de base aquí, ¿cierto? Y aquí yo tengo un voltaje colector, vamos a llamarlo solo colector, o sea, desde el colector a tierra, podemos llamarlo de esa forma, ¿listo? Si yo lo conecto de esa forma, yo debo garantizar que el voltaje que me da el divisor de tensión de la segunda etapa en DC sea igual al voltaje del colector en DC en la primera etapa. ¿Listo? Si lo conecto de esa forma, yo tengo que garantizar eso. ¿Cómo lo hago? Con el divisor de tensión. ¿Listo? Entonces tendría que modificar el divisor de tensión para lograr eso. ¿Listo? ¿Ya? Pero debo garantizarlo. Si lo voy a conectar así de una, ¿ya? Uno con el otro, directo, ¿ya? Debo garantizar eso allí. Esto aquí se conoce como acoplamiento en DC. Lo que estamos haciendo es eso, acoplando dos etapas. ¿Listo? Acoplamiento en corriente directa. ¿Ok? Sin embargo, ese tipo de acoplamiento es un camello. ¿Listo? Es hartísimo en la práctica, es complicadísimo. ¿Listo? Precisamente porque yo debo garantizar esa condición de allí.
Garantizar esa condición de allí implica cambiar el punto de operación o establecer el punto de operación del segundo amplificador con base en el punto de operación del amplificador 1. Y eso se convierte en algo complicado. No digo que no se haga, ¿listo? Pero es algo complicado. ¿Listo? Normalmente cuando se hace ese tipo de acoplamiento, lo que se hace es quitar R1 y R2 de la segunda etapa y pasamos a una polarización de base. ¿Listo? Pero no deja de ser complicado en ese sentido también. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Para acoplar dos etapas. Digamos que es la práctica más común. ¿Listo? Colocamos aquí un capacitor. Después vamos a hablar de esos capacitores. ¿Listo? ¿Qué hace el capacitor? Recuerden cómo se comporta el capacitor. El capacitor, en ese caso, lo que va a hacer es dejarme pasar la corriente alterna, ¿cierto? Y va a eliminar la corriente directa. Es decir, en corriente alterna, el capacitor se va, si tiene el valor correcto, después vamos a ver a qué nos referimos con el valor correcto. Es decir, estamos diciendo que este capacitor es lo suficientemente grande, ¿cierto? En alterna, él se comporta como un cortocircuito, ¿listo? Y en directa, una vez el capacitor está cargado, se comporta como un circuito abierto. ¿Recuerdan eso? ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a pasar. Él va a dejar pasar esta señal de aquí, la va a dejar pasar, ¿cierto? Pero esta señal no la va a dejar pasar. Entonces, si nosotros pasamos esto por un capacitor, ¿cierto? Lo que vamos a obtener es una señal montada sobre el cero. ¿Listo? ¿Ya? Y pues eso ya hace que el divisor de tensión de R1 y R2 de la segunda etapa ya sea utilizado de forma independiente de la primera etapa. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, este tipo de acoplamiento se llama acoplamiento en alterna. ¿Ya? Y de hecho a este capacitor se le conoce como capacitor de acoplo. ¿Listo? Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos capacitores de acoplo no solo en la conexión entre dos etapas, sino que es común verla incluso cuando tenemos un solo amplificador y la conectamos también a la entrada. ¿Listo? También conectamos un capacitor aquí, suficientemente grande, y también lo conectamos aquí a la salida. Todos esos son capacitores de acoplo que eliminan las señales en DC, ¿cierto? Y me dejan pasar las señales en AC, ¿ya? ¿Por qué se coloca ese capacitor tanto a la entrada como a la salida y no solo en la conexión? ¿Ya? Muchas veces nosotros podemos tener señales que son, o sea, señales de entrada, que son las que queremos amplificar, montadas sobre cierto nivel de C. ¿Listo? Por ejemplo, un pulsioxímetro. Un pulsioxímetro pues es el dispositivo que se utiliza para medir saturación en sangre, ¿cierto? Y que se coloca en el dedo. Saturación en sangre y pulsaciones. ¿Listo? Ritmo cardíaco. ¿Ya? Ese pulsioxímetro, él trabaja con un fotodiodo, un fototransistor, ¿cierto? Y trabaja con dos tipos de luz, ¿ya? Trabaja con luz verde o roja, ¿cierto? Y la otra es luz infrarroja, ¿listo? La luz verde o roja sirve para medir las pulsaciones, ¿cierto? Y la infrarroja sirve para medir la saturación de oxígeno, ¿listo? Vámonos a lo más sencillo que son las pulsaciones. ¿Listo? Entonces,
se tiene el diodo en un extremo del dedo y en el otro extremo se tiene el fototransistor o el fotodiodo. ¿Listo? El sensor. ¿Ya? La luz, cuando la sangre pasa por el dedo, pues hay una reducción en la intensidad lumínica. ¿Listo? Y esas reducciones son las que sirven pues para sensar, o sea, para medir eso de allí. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos un montón de estructuras allí y de tejidos, ¿cierto? Que atenúan esa señal. ¿Listo? Entonces, esas señales muchas veces requieren ser amplificadas. ¿Ok? Ahora, lo otro es que por los tejidos que tenemos nosotros, o sea, se le da un nivel de C, esos tejidos le dan un nivel de corriente directa a la señal. ¿Listo? Entonces, la señal de entrada ya es una señal que viene montada sobre un nivel de corriente directa. ¿Ok? Cuando esa señal viene montada sobre un nivel de corriente directa, pues eso nos va a cambiar la polarización de nuestra primera etapa o de la única etapa que podamos tener si solo necesitamos una. ¿Listo? Entonces, conviene colocar ese capacitor allí para que ese nivel de C no pase. ¿Listo? Es solo uno de los muchos ejemplos. En las señales electromiográficas también pueden haber niveles de C que se requieran eliminar y por eso se colocan eso allí a la entrada. ¿Listo? Y a la salida es básicamente por la misma razón. Nosotros queremos pasar eso, por ejemplo, a un conversor análogo digital o queremos pasarlo a otro circuito, ¿ya? Y normalmente esos niveles de C pues no van a ayudar a la conversión o no van a ayudar a la lectura, etc. Entonces normalmente ponemos también a la salida esos capacitores de acoplo. ¿Listo? Ahora, hay otra cosa que nosotros podemos hacer, ¿cierto? En el circuito, y aquí ya voy a volver a nuestro circuito con polarización en emisor. ¿Listo? ¿Cuál era la idea? Recuerden de colocar esa resistencia allí. Era establecer un punto de operación en DC constante. ¿Listo? ¿Ya? Más que la ganancia, ¿cierto? Más que o sea, la reducción en la ganancia, nosotros queríamos estabilidad. ¿Listo? Y pues la idea es que si nosotros queremos estabilidad, ya del punto de operación y colocamos otra etapa para aumentar la ganancia, pues en esa otra etapa también quiero estabilidad. ¿Listo? Sin embargo, yo puedo ganar un poquito de ganancia allí. De hecho, bastante ganancia allí, sin perder en gran parte la estabilidad. ¿Listo? Y lo puedo hacer con otro capacitor, es decir, yo puedo sacar un capacitor de aquí, vamos a dibujarlo con otro color. Y aquí también. ¿Para qué van a servir esos capacitores? Entonces recuerden, los capacitores en corriente alterna funcionan como cortos y en corriente directa funcionan como circuitos abiertos. Entonces lo que yo voy a tener en corriente directa este es el transistor, es esto de aquí, en corriente directa. Y en alterna, voy a tener esto aquí. ¿Listo? ¿Qué es lo que implica eso? Implica que en corriente directa yo voy a quedar con este voltaje en la resistencia de emisor fijo, en directa. Ese no va a cambiar. ¿Listo? Porque eso depende de las fuentes en DC que yo tengo. ¿Listo? Y al tener eso allí, pues yo tengo un punto de operación estable, que es lo que busca esa resistencia. ¿Listo? Un punto de operación estable en DC. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en AC? ¿Ya? En AC es como si yo no tuviera esta resistencia.
porque tengo un corto. ¿Listo? Y la corriente en AC, recuerden que esto es en minúsculas, se iría por acá. Sería completica por allá, en AC. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Eso implica que nuestro punto de operación, ICQ, podemos seguirlo aproximando a BBB menos 0,7 sobre RE. Si RE cumple la condición con el divisor de tensión, recuerden. ¿Listo? Es decir, es un punto de operación estable. ¿Listo? Pero la ganancia, miren que ya no vamos a tener RE, entonces la ganancia que antes era RC sobre 1 sobre GM más RE. En corriente alterna estamos eliminando RE. Entonces nos va a quedar menos GM por RC, que era la misma ganancia de la polarización de base. ¿Listo? Que dijimos es una ganancia mayor. De todas formas, en términos de ganancia, estoy perdiendo un poco de estabilidad. ¿Listo? Es una ganancia mayor con menor estabilidad. ¿Listo? Pero ahora la falta de estabilidad no va solo, o sea, va solo sobre el voltaje térmico. ¿Listo? No sobre el punto de operación. Cuando teníamos la polarización de base solamente, la inestabilidad iba desde el punto de operación hasta el voltaje térmico. ¿Da? Aquí recae solo sobre el voltaje térmico porque ahora sí tenemos un punto de operación estable. ¿Listo? Entonces perdemos un poco de estabilidad, eso sí, pero vamos a aumentar la ganancia. ¿Ok? Más adelante vamos a ver una forma, ¿cierto? De, digamos, ¿cómo les digo? Tener un compromiso, ¿cierto? Entre la estabilidad y la ganancia. ¿Listo? ¿Ya? Entonces más adelante vamos a ver cómo se logra eso. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, chicos, chicas, ¿todo bien? Bueno, estos capacitores se conocen como capacitores de desacoplo. ¿Listo? Y pues no siempre se utilizan. Eso sí, pues depende mucho de la persona que vaya a hacer el diseño. ¿Listo? Los utiliza o no. ¿Listo? Los capacitores de acoplo sí son capacitores más comunes y posiblemente en la mayoría de implementaciones ustedes los van a ver. ¿Listo? Ya los de desacoplo, como les digo, eso depende mucho. Después vamos a ver también cuando estemos viendo respuesta en frecuencia, porque eso va a influir directamente en la ganancia para ciertas frecuencias. Esos son los dispositivos que yo le estaba diciendo a Josen ahorita que uno coloca y que tienen implicaciones en frecuencia. Vamos a ver cómo calcular el valor de esos capacitores. Ya por ahora simplemente vamos a considerar que son lo suficientemente grandes. ¿Listo? Después ya vemos cómo se calculan. ¿Listo? Bueno, chicos, chicas, hasta allí, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Bueno. Listo, chicos, chicas. Con eso terminaríamos el día de hoy. Listo. Ya nos veríamos entonces el lunes. Listo. Lunes a las 7 de la mañana. La clase del lunes también va a ser remota. Listo. Entonces, este mismo link lo pueden